Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, el Señor les bendiga. Qué lindo es estar en la presencia del Señor desde temprano en la mañana, ¿verdad? Qué bendición compartir. Y en esta cuarta sesión, en esta cuarta lección de la primera de 6 semanas de Taller del Maestro, donde estaremos compartiendo en el taller del Señor para que nuestra vida sea transformada. Qué interesante es la canción lema, ¿verdad? La he escuchado estos días, que el taller del maestro nos produce cambios, duelen porque con un martillo y cincel y mucho fuego, el Señor transforma nuestras vidas, nos cambia profundamente y, y este proceso nos mejora. Que en nuestro corazón exista la llama ardiente del Espíritu Santo por una transformación. ¿Me acompaña a orar? Dios, gracias por este nuevo día en tu presencia. Gracias por esta madrugada donde temprano podemos como cantar temprano, yo te buscaré. De madrugada me presentaré a ti, Señor, porque mi alma te anhela y tiene sed. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Gracias, Señor, porque amamos este momento de estar contigo. Lo anhelamos y deseamos, Señor, que no pase un minuto sin que estemos en tu presencia y pasemos desde el atrio hasta el lugar santo y el lugar santísimo a encontrarnos cara a cara contigo, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Qué lindo es estar en la presencia del Señor. Algún día de estos les voy a compartir un tema que está ardiendo en mi corazón al respecto de la intimidad con Dios. Pero avancemos. En este cuarto día quiero comenzar también con una pregunta que tal vez usted se la hace y es parte de teología bíblica y sistemática, de doctrina pura. La gran pregunta es, ¿qué es el pecado? Porque, claro, muchas veces podemos hacer una lista de pecados y decir matar, robar, violar, y hacemos una lista de cosas que sobresalen, pero realmente la palabra de Dios, ¿cuál es el reflejo? ¿Cómo es la respuesta a la pregunta de qué es el pecado? Y por lo menos hay unas 6 cosas que quiero mencionarle al respecto de qué es el pecado. La primera, me gustaría decir que es todo lo que estorba mi relación con Dios. Y aquí es algo que me hace, un poquito me da miedo, porque hay muchas cosas que estorban la relación con Dios, que no tienen que ver solamente con pecados fuertes como los que mencionaba recién, sino pequeñas cosas que me alejan de mi relación con Dios. Y puede haber muchas cosas que nos alejan, que no nos damos cuenta a diario, pero que son parte de ese dique que se forma y frena que el Espíritu Santo, que el río de Dios fluya. Lo segundo es todo lo que me priva de la vida abundante. Y esto es importante porque en San Juan 10:10 el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si usted no tiene vida abundante, es porque hay algo que la frena, que lo detiene. Entonces, todo lo que le priva a usted de tener una vida espiritual abundante es justamente eso, pecado. Tercero, todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que deshonra a Dios, la falta de fe. La palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no trae honra al nombre del Señor, mi falta de fe. Si yo, por ejemplo, no soy generoso porque no tengo fe de que Dios me puede proveer, entonces estoy deshonrándole a Dios. Todo lo que deshonra, todo lo que no le agrada al Señor, eso
proviene de falta de fe y es pecado. Cuarto, todo lo que no me deja crecer. Y fíjense que crecer espiritualmente tiene que ver con esto, todo lo que me estanca espiritualmente. Hay cosas que pueden ser expresiones, forma de hablar, carácter, temperamento. Todo eso te impide el desarrollo espiritual, la madurez, el crecimiento. Todo lo que te hace estancar espiritualmente, eso cuéntelo como pecado. 5, toda cosa injusta, todo lo que no es correcto. Hablar mal, hablar golpeado, deshonrar con mi palabra a mis líderes, a mis pastores o a la gente que está trabajando conmigo como pastor. ¿Sabe? Todo lo injusto, todo lo que a usted le hace sentir incómodo es porque el Espíritu Santo le está poniendo en su corazón, ojo, una luz de alerta, estás actuando mal y estás haciendo pecados. Y por último, todo acto, y digo todo acto que va en contra de la palabra de Dios. Todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Y ahí encuádrese con cualquier otra cosa que a usted, si usted se pregunta, dice, ¿esto le agrada a Dios? ¿Le agradaría a Dios? Justamente en la palabra de Dios está. Si no aparece acorde a la palabra, entonces lamentablemente eso es pecado. Ahora, quiero hacerle una pregunta más. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado? Cuando nosotros pecamos, hay varias cosas, por lo menos tres cosas quiero decirle que hace el pecado en nuestra vida. Lo primero, produce muerte espiritual. El pecado produce muerte espiritual. ¿Por qué? Porque te aleja, porque te distancia de Dios. Entonces, eso produce muerte espiritual. Santiago capítulo 1, versículo 15, dice, entonces la concupiscencia, que es nuestra carnalidad, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y esto es duro, pero nuestra carnalidad produce el pecado. El pecado no es un tropezón. El pecado no ocurre espontáneamente. El pecado es un proceso. Se gesta en la mente hasta que después actuamos el pecado. Entonces, la concupiscencia, nuestra carnalidad, lleva y hace dar a luz el pecado, y el pecado produce muerte espiritual. Segunda cosa, el pecado afecta nuestra relación con Dios directamente, porque cuando usted peca, el Espíritu Santo se contrista en usted, se aleja completamente. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, cuando inmediatamente pecas, inmediatamente también estás salido fuera de la cobertura de Dios. Entonces afecta tu relación con Dios. Y tercero, el pecado engaña. Y acá hay tres versículos que quiero mencionar rápidamente. Romanos 7:11 primero dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y él me mató. Interesante, ¿verdad? Porque el pecado te engaña. ¿Se acuerdan cuando Eva estaba frente al árbol de la ciencia del bien y del mal? La serpiente la engañó completamente, torció la verdad, torció las palabras de Dios y la engañó y le hizo comer del fruto prohibido. Primera de Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y acá muchas veces se culpa a la mujer de que cayó en pecado, tal y tal, pero fue engañada. Y el hombre fue engañado también. Y ambos cayeron en pecado, incurrieron en transgresión, incurrieron en el pecado a través del engaño. El pecado te engaña, Satanás te engaña y te dice como Satanás le dijo a Eva, si comes de ese árbol de cierto vas a ser como Dios porque vas a saber todas las cosas. Eso es engaño. El pecado te engaña de ese modo. Y Hebreos 3:13, el último versículo que quiero compartir en esta parte, es que Hebreos 3:13 dice, antes exhortándoos unos a otros cada día. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
El pecado te engaña de tal manera que tu corazón se endurece. Tu corazón se endurece. Y esto da a luz la lejanía de Dios y una y otra vez te va llevando a la muerte espiritual. Tercera pregunta que quiero hacer y con esto voy a terminar. ¿Cuál es el mayor engaño del pecado? ¿Cuál es el mayor engaño? El mayor engaño del pecado es que todos creemos que podemos vencerlo por nuestro propio esfuerzo. Yo puedo vencer un vicio por mi propio esfuerzo, puedo vencer a mi corazón y mis sentimientos, puedo hacer esto o aquello por mis propias fuerzas y pensamos que podemos luchar contra el pecado. Tengo una mala noticia. No podés luchar contra el pecado con tus propias fuerzas, porque vas a ser derrotado siempre. Y aquí hay un principio rector que quiero que usted lo grabe, grábelo a fuego en su corazón, escríbalo y péguelo en la refri y recuérdelo todos los días. La única medicina para el pecado es Cristo Jesús. Él es la única medicina para el pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te esclaviza. El pecado te hace un esclavo. No podés vencerlo por ti mismo. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Sos esclavo porque no podés ser libre, y mucho menos con tu propia fuerza. Entonces el pecado nos hace infractores de la ley de Dios, del principio de Dios, de las leyes del reino de los cielos. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el pecado nos hace infractores. Y por último, el pecado afecta la promesa, el pacto de Dios con nosotros. Romanos 11:27 dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aleluya. Él quita nuestros pecados, Él los saca. Y si pecamos, invalidamos la promesa, invalidamos el pacto. Queda afectado de plano. Nos salimos de la cobertura. Aquí hay una advertencia para hacer, para mí y para ustedes. El pecado quiere borrar tu identidad espiritual. El pecado quiere quitarte de tu identidad en Cristo, quiere engañarte y quiere meterte en otra personalidad, en un yo carnal, no en un yo espiritual, en un hombre, en una mujer que sigue el pecado y que es esclavo del pecado y que está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, quisiera que usted haga una dinámica espiritual conmigo para finalizar. Piense en las experiencias negativas que tuvo en toda su vida. Puede ser una o puede ser 1000, porque todos tuvimos experiencias negativas y en mi caso muchas experiencias negativas. Tal vez experiencias que le han marcado, que han dejado una huella profunda negativa en usted. Y yo podría decirles un montón. El trato con la gente, el trato con líderes. Eso puede producir huellas muy duras, aún en nuestra personalidad. Anote, tome nota, por favor, papel y lápiz, y anote cómo percibe que ese suceso le afectó en su personalidad. Me hizo más retraído, me hizo callado, me hizo alejar de la gente, hizo que no crea en el amor, hizo que no crea en la amistad. Anótelo, póngalo allí. Ponga, esto dejó una huella en mi forma de ser. Yo he cambiado, cambié mi manera de relacionarme, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahora, diga, este es la verdad hasta este momento, pero de aquí en más yo quiero cambiar. Tome un tiempo de oración conmigo, ¿le parece? Señor, te pedimos, Padre Celestial, que nos perdones, que nos limpies, Señor. Te pido que traigas sanidad en nuestro corazón, que quites el dolor, la herida que quedó en mi vida a través de las huellas y las deformaciones que dejó marcado en mi personalidad una relación negativa, una relación tóxica, una herida con mis jefes, con mis familiares.
Señor, en el nombre de Jesús, te pido que si no las recuerdo, me lleves a darme cuenta y a escucharlas, a entenderlas. Señor, ayúdame a que a través de esta nueva relación contigo pueda percibirte a ti de una manera diferente, verte a ti de una manera diferente, amarte a ti de una manera diferente y ser limpio completamente. Señor, quiero centrarme en Cristo, en ti, en tu obra redentora, en tu obra de limpieza sobre mí, no en mis pecados, no en lo negativo, sino en lo positivo, que hoy tú me ayudas a descubrir mis pecados para yo ser libre, para yo ser limpio de los pecados y construir una nueva identidad, una nueva espiritualidad. Me declaro en este momento limpio, lavado por tu sangre, limpiado por ti. Soy libre de mis cadenas, soy libre de las ataduras que yo tenía en el nombre de Jesús. Y de hoy en más, sigo tus planes perfectos para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero hacerle un desafío. ¿Quiere hacer un compromiso hoy con Dios? Anote también, Señor, hago hoy este compromiso contigo. Y tome unos minutos durante el día y escuche una y otra vez la canción Al Taller del Maestro. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, tengan un día muy bendecido. Les abrazamos, les amamos y oramos por ustedes.